Mi cuñada pone a prueba mi lealtad en el matrimonio porque mi esposa se lo había pedido, lo que casi me cuesta mi trabajo, pero mi prueba para ellas tiene abogados y todo. Tengo 35 años y he estado casado con mi esposa, Hazel, durante 7 años. No diría que nuestro matrimonio era perfecto, pero era un buen matrimonio hasta que pasó lo que pasó. Teníamos los desacuerdos habituales, peleas ocasionales por cosas triviales, pero nada que me hiciera pensar en dejarla o que ella me dejaría. Nunca le di a Hazel una razón para cuestionar mi lealtad, ningún comportamiento sospechoso, ninguna salida nocturna sin explicación, ningún mensaje secreto ni actividad dudosa en redes sociales. Hasta donde sabía, había confianza entre nosotros. Luego está Candice, la hermana menor de Hazel. Tiene 30 años, y la descripción que más le calza sería entrometida. Tiene la costumbre de meterse en situaciones donde no le corresponde, actuando como si fuera una especie de juez moral todopoderoso. Le encanta el drama, siempre es la primera en comentar sobre la relación de alguien, convencida de que alguien está engañando o mintiendo. Tiene una forma de retorcer las situaciones para ponerse en el centro de atención, todo bajo algún pretexto que le ayuda a pensar que está bien lo que hace. La toleraba porque era la hermana de mi esposa, pero nunca me cayó bien. Ahora, puedo decir con confianza que la desprecio. Hace unas semanas, Candice llevó las cosas a un nivel que jamás habría imaginado cuando se metió conmigo. Organizó una prueba de lealtad elaborada en mi lugar de trabajo, algo tan imprudente e insensato que casi me cuesta el empleo. Todavía me tiembla la mano del enojo cuando lo pienso. Todo comenzó como un día normal. Entré a mi oficina, me instalé y empecé con mis tareas. De repente, se me acercó una mujer que nunca había visto antes. Era atractiva, bien vestida y demasiado amigable. Al principio, pensé que solo era una conversación casual, pero en cuestión de minutos, se volvió evidente que estaba coqueteando conmigo. Inmediatamente puse un alto a la situación, mostrándole que tenía un anillo. Dejé claro que estaba casado, que no estaba interesado e incluso mencioné a mi esposa varias veces en la conversación. Pero ella no parecía detenerse por estas cosas. Al contrario, insistió aún más, buscaba excusas para quedarse, se reía demasiado de cosas que no tenían gracia, rozaba su brazo contra el mío accidentalmente, entre comillas, entre otras cosas. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Para protegerme, fui directamente a Recursos Humanos y reporté la interacción. No quería ningún malentendido, y dado que en mi empresa hay políticas muy estrictas, pensé que era mejor ser proactivo. Recursos Humanos tomó nota y me aseguró que manejarían cualquier problema si surgía. Creí que todo había terminado ahí. 2 días después, me llamaron a una reunión con mi jefe. La misma mujer había presentado una denuncia en mi contra. Afirmó que la había acosado, que le había hecho comentarios inapropiados e incluso que le había enviado mensajes que yo nunca envié. Presentó capturas de pantalla falsas como prueba de que la había estado acosando. Trabajo en una empresa con una política de tolerancia cero hacia el acoso. La simple acusación ya era suficiente para poner en peligro toda mi carrera, no solo en esta empresa. Tuve que enfrentar una investigación interna. Me interrogaron sobre cosas que nunca sucedieron, tuve que sentarme en reuniones para probar mi inocencia. Fue humillante, frustrante, surrealista. Nunca había hablado con esa mujer fuera de nuestro breve encuentro en la oficina, y sin embargo, me encontraba defendiendo mi reputación ante una acusación fabricada. Afortunadamente, las cámaras de seguridad me salvaron. Las grabaciones demostraron que mi interacción con ella había sido mínima y que, por supuesto, nunca hice nada inapropiado. Revisaron mis mensajes de trabajo, y como era de esperarse, no había nada incriminatorio, porque nunca le envié nada. Al final, la denuncia fue desestimada, pero no sin una advertencia. Ten cuidado, eso fue lo que me dijeron. Aunque no había hecho nada malo, aún así me advirtieron que tuviera cuidado en el futuro. Así de dañina puede ser una acusación falsa. Te marca, incluso si se demuestra que es mentira. Estaba furioso. Apenas había logrado conservar mi empleo, todo por culpa de un juego que alguien decidió jugar a mi costa. No tuve que esperar mucho para descubrir quién estaba detrás de todo, Candice. Fui directamente a confrontarla y exigirle una explicación. Si alguno esperaba que se sintiera culpable o arrepentida, es que no conoce a Candice. Solo lo vio como una prueba, que era necesaria para saber si yo era fiel o no. Actuó como si fuera un experimento inteligente, como si tuviera que agradecerle por haberme dado la oportunidad de demostrar mi lealtad. Me fui directamente a casa y le conté todo a Hazel, que sabía de las acusaciones falsas, esperando que estuviera igual de indignada que yo. Esperaba que viera lo enfermizo de lo que hizo su hermana. Esperaba que me defendiera, que es lo que hace una verdadera esposa. Pero, en cambio, la defendió a ella. Me dijo que estaba exagerando. No podía creer lo que estaba escuchando. Acababa de pasar días luchando para limpiar mi nombre, casi pierdo mi trabajo, y mi propia esposa me decía que no era para tanto, que su hermana solo estaba cuidando de ella. Le repetí todo de vuelta, porque quizás no había entendido bien que su hermana casi arruina mi vida, pero era incapaz de entenderlo.
Le dije directamente que Candice había cruzado un límite enorme, porque esto rozaba lo peligroso. ¿Qué digo? No lo roza, era peligroso. Hassel solo suspiró, puso cara de que toda la situación le estaba cansado y me dijo que lo dejara pasar. Fue en ese momento cuando lo supe, algo no estaba bien. No quiero creerlo. No quiero pensar que mi propia esposa sería capaz de algo así. Pero por la forma en que lo minimizó, es como si mi cuñada no haya hecho esto sola. Lo cual tiene sentido, porque no creo que mi cuñada haya tomado la decisión por sí sola de venir a joderme la vida. Edición, mucha gente pregunta por qué mi trabajo me investigó, incluso cuando había informado el incidente a recursos humanos de antemano. Entiendo por qué eso parece extraño, así que quiero aclararlo. Cuando le mencioné a recursos humanos que esta mujer se me acercó, lo planteé como una advertencia, por si acaso pasaba algo raro. Pero en ese momento, no había ningún incidente real que reportar. No sabía quién era ella, y no tenía razones para pensar que alguien me estaba tendiendo una trampa. Solo mencioné que su comportamiento me incomodó y que rechacé sus insinuaciones. Recursos humanos tomó nota, pero sin una denuncia formal, no podían hacer mucho más. Luego, cuando esta mujer presentó su denuncia con pruebas falsas, mi informe inicial ayudó, pero la empresa aún tenía que seguir los procedimientos adecuados. Supongo que alguien que acosa, puede denunciar a otra persona a recursos humanos para protegerse. Este no es mi caso, pero entiendo por qué han investigado. No podían simplemente creerme a mí por encima de ella sin investigarlo. Como ella presentó evidencia falsa, tuvieron que tomarlo en serio hasta que pudieron probar que era fabricada. Por eso terminé bajo investigación, aunque había sido proactivo. ¿Y Candice? Desafortunadamente, no le pasó nada legalmente, ya que ella no presentó la denuncia directamente, sino su amiga. En este punto, me estoy dando cuenta de lo profunda que podría ser la traición de Hassel. Si realmente estuvo involucrada, entonces no solo me tendió una trampa, sino que se quedó ahí viendo durante días cómo me angustiaba por mi trabajo y no dijo nada. Solo le importaba obtener la respuesta que quería, sin importar el daño que causara. Claro que es solo una corazonada, pero creo que tengo muchas razones para pensar que ella también está involucrada. Actualización 1. Después de mi publicación original, he estado pensando todo, incluso algunos detalles que no he contado en mi publicación, porque ya sería demasiado. Es que olía muy mal que mi propia esposa no le importara nada de lo que su hermana hizo. Hassel finalmente lo admitió. Y no solo que sabía todo, sino que fue ella quien le había pedido a Candice que lo hiciera. Ni siquiera parecía sentirse realmente culpable cuando lo dijo, simplemente me miró y dijo que había tenido un momento de duda y pensó que esta era una forma de calmar su conciencia. Me quedé mirándola, tratando de entenderlo. Su hermana casi destruye mi carrera, y solo porque tenía inseguridades personales que se negó a afrontar maduramente. Ella lo dijo como si no fuera nada, pero yo no podía estar cerca de ella, la odiaba. Me volví completamente frío. Me quedé en la casa, pero apenas le hablaba. Dejé de comer con ella, de tener cualquier tipo de conversación. Podía ver que empezaba a entrar en pánico, pero no me importaba. Ella había tomado su decisión, las consecuencias eran naturales. Candice, por otro lado, no tenía ni un poco de remordimiento. De hecho, estaba orgullosa de lo que hizo. Volví a hablar con ella y le pregunté si entendía lo que había hecho, lo fácil que todo podría haber salido mal. Si recursos humanos no me hubiera creído, habría perdido mi trabajo. Mi carrera entera podría haber sido destruida por su prueba. Ella simplemente se rió y dijo que un hombre inocente no perdería su empleo. Lamentablemente, no siempre es el caso. Es como conducir ebrio, quizás no suceda nada o quizás salga muy mal. Hablar de nuevo con la hermana de mi esposa me hizo a entender que las dos estaban muy locas. Le dije a Hassel que no podía estar en la misma casa que ella en ese momento. No dije que me iba para siempre, pero le dije que necesitaba espacio. Hice una maleta y me fui a un hotel. Hassel me llenó el teléfono de mensajes, rogándome que volviera. Que tenía que perdonarla, porque solo quería sentirse segura en nuestro matrimonio. Y ahora que lo había conseguido, era momento de disfrutar eso, de que teníamos un matrimonio fiel y feliz. Esto que dijo, y la forma en que lo dijo, que no sé cómo transmitirla en texto, es lo que me hizo tener dudas. Empecé a recordar los últimos meses. Hassel había estado actuando extraño desde antes de que todo esto ocurriera. A veces estaba más distante, otras veces demasiado cariñosa, como si estuviera compensando algo. No le di importancia en su momento, pero ahora me di cuenta, esto no era sobre mí. Ella estaba proyectando. Así que empecé a investigar. No tuve que buscar mucho, lo que encontré confirmó todo. Un día, con la excusa de que necesitaba algo de la casa, regresé. Si hay un lugar donde puedo encontrar pruebas de lo que sucede era su teléfono o tablet. Esperaba encontrar más mensajes con su hermana, hablando sobre la prueba, pero lo que encontré era mucho peor. Le pedí el iPad, diciendo que tenía que revisar algo del trabajo, y necesitaba una pantalla más grande que la de mi teléfono. Luego me fui a la habitación a recoger algunas cosas y le pedí que me dejara tranquilo,
que no necesitaba que me siguiera por toda la casa pidiéndome perdón, como ya lo había estado haciendo. Hassel había estado reconectando con su ex. Los mensajes que encontré no eran la gran cosa, no había citas o fotos, pero tampoco eran inocentes. Estaban llenos de recuerdos, bromas internas, pequeños comentarios sobre cómo solían ser las cosas. Era obvio que llevaban tiempo hablando. Y luego descubrí que se habían reunido en persona. Eso era todo lo que necesitaba saber. Hassel estaba sintiendo culpa. Había estado hablando con su ex, quizás incluso engañándome emocionalmente o físicamente, y en lugar de admitirlo, decidió ponerme a prueba para sentirse mejor consigo misma. La confronté, luego de enviarme algunas cosas a mi teléfono. Al principio, trató de negarlo. Dijo que solo estaban poniéndose al día, que no era nada serio. Y le mentí diciéndole que podía entenderlo si era solo nostalgia. Finalmente, lo admitió. Había empezado a hablar con él de nuevo, y sí, se habían reunido. Pero juró que no había sido infidelidad real. Insistió en que nunca había hecho nada físicamente, que solo era algo emocional. Para mí, ahí se acabó. Le dije que estaba terminado y le dije que quería separarme. Se volvió loca, porque según ella le había mentido para que confesara. Bueno, lo hice, quería toda la verdad de una vez, y no la verdad a cuentagotas, como cuando la confronté por lo que hizo su hermana. Debería verlo como una prueba, como la que ella me hizo a mí. Con la distinción que ella fracasó. Empezó a llorar, a rogarme que habláramos, que fuéramos a terapia, que no destruyera nuestro matrimonio por un error. Pero esto no era un simple error. Dejó que su paranoia la consumiera, y en lugar de ser honesta, en lugar de hablar conmigo, involucró a su hermana y casi arruinó mi vida. Todo mientras estaba hablando con su ex y teniendo, al menos por lo que vi, una relación emocional con él. Candice, por supuesto, redobló la apuesta. Intentó hacerme ver como si solo estuviera buscando una excusa para irme, como si estuviera exagerando una prueba inofensiva. Incluso dijo que al querer dejar a Hassel, yo estaba demostrando que tenía razón. En este punto tener razón o no me da igual. Me importaría tener la razón si me quedaría en este matrimonio. El divorcio está sobre la mesa, solo me falta conseguir un abogado y terminar esto. Hassel sigue intentando contactarme, todo para buscar darme una explicación sobre su ex. Pero aunque lo del ex ya es bastante malo por sí solo, todo lo que hizo con su hermana es bastante imperdonable. No veo cómo podría volver con una mujer así. Incluso considero que si no le hubiera pedido la prueba a su hermana, es probable que hubiera llegado a engañarme, si es que no lo ha hecho, por sus inseguridades. Para mí esto está completamente terminado, estamos en un punto de no retorno. Edición. Estaba tan enojado cuando escribí esto que olvidé mencionar algo importante sobre la mujer que me acusó falsamente en el trabajo. Más tarde descubrí, por Candice, nada menos, que esto no solo era para encubrir a Hassel. Si recuerdan, la prueba era coquetear conmigo y ver si mordía el anzuelo. Eso era todo, pero luego la amiga terminó denunciando, lo cual no tiene sentido, al menos en lo que respecta a la prueba. Es decir, eso no probaría nada. Era por su ego. Según Candice, esta mujer se molestó porque la rechacé. Ella pensó que podría hacerme caer en la trampa, probablemente asumiendo que yo, como la mayoría de los hombres en su mente, no rechazaría una oportunidad. Pero cuando la rechacé sin dudarlo, se sintió avergonzada. Y en lugar de aceptar la humillación, decidió vengarse. Inventó la acusación en el momento porque quería castigarme por haberle dicho que no. Quería hacerme quedar mal por hacerla sentir pequeña. Vamos, que a estas mujeres no les importa arruinarme solo por sus egos pequeños. Por eso el divorcio no solo es para alejarme de mi esposa, también de toda su familia tóxica y sus allegados. Actualización 2. Presenté oficialmente la demanda de divorcio unos días después. Hassel siguió intentando contactarme, insistiendo en que aún podíamos arreglarlo, pero la bloqueé. Ahí están las consecuencias de sus inseguridades. Puede ser una idea muy extraña para ella, casi extraterrestre, pero si tienes inseguridades, deberías trabajarla con un profesional o con tu pareja, no con tu ex o con la manipuladora de tu hermana. El divorcio es el final, al menos para mí, pero Candice es como si hubiera dicho, todavía no terminamos hasta que yo lo diga, para hacer algo más para joderme, porque su vida es tan triste que no tiene nada mejor que hacer. Una semana después, recibí un correo electrónico de otro departamento de recursos humanos, esta vez de una empresa en la que ni siquiera había trabajado. Resulta que había estado en proceso para una gran oportunidad laboral, una en la que había aplicado hace meses y que ya había olvidado. No había recibido noticias en mucho tiempo, así que asumí que habían elegido a otro candidato. Pero entonces, de la nada, me contactaron para decirme que habían recibido información preocupante sobre mi carácter, y querían discutirlo antes de continuar con mi solicitud. No tuve ni que preguntar, ya lo sabía. Candice lo había intentado de nuevo. Había enviado las mismas capturas de pantalla falsas, los mismos mensajes fabricados que casi me costaron mi trabajo, pero esta vez los envió a un posible empleador. Todo porque estaba dejando a su hermana. Necesitaba vengarse de mí porque no iba a permitir que me divorciara tan fácilmente.
Afortunadamente, aún tenía todas las pruebas del primer incidente, los informes de recursos humanos, las grabaciones de seguridad, todo lo que me había exonerado. De inmediato, envié todo al gerente de contratación, junto con una advertencia de que alguien estaba intentando difamarme. Pensé que tal vez decidirían apartarse de la situación solo para evitar el drama, pero en lugar de eso, me agradecieron por mi transparencia. De hecho, estaban tan impresionados con la forma en que manejé la situación que me ofrecieron el trabajo en el acto. Nuevamente, tengo algo de suerte, y en lugar de perder algo terminé con una propuesta de trabajo muy buena. Es una propuesta de trabajo para un puesto que necesitan cubrir en algunos meses, cuando la persona que se encuentra ocupándolo ahora se vaya de la empresa. Yo creo que Candice estaba pensando que se iba a salir tan fácilmente de esto, como lo hizo su amiga, pero si no me he ocupado de ella hasta ahora es porque estaba ocupado con mi divorcio. No es que iba a dejar pasar todo esto sin una demanda, pero gracias a su nueva estupidez ahora voy a hacerlo antes de lo planeado. Pediré unos días en el trabajo para ocuparme de esto. Sé que algunos dirán que todo esto sucedió porque no me ocupé de Candice antes, pero no es como si a mis días le hayan crecido 5 horas más. Además de estar viviendo fuera de casa, lo cual hace todo más difícil porque no tengo todo lo que necesito, aún tengo que ir a trabajar, ocuparme de un divorcio y de cualquier otra cosa que me presente la vida. No es como si un proceso legal fuera como apretar botones en el buscaminas. Por eso me he tomado esta semana, porque voy a tener reuniones con un abogado especializado en litigios para analizar mi caso. Además de que necesito encontrar un lugar más permanente y llevarme todas las cosas. No puedo necesitar una camisa y hacer un viaje a casa cada vez porque en el hotel solo entran 3, y eso con suerte. Sé que lo exagero, pero es para mostrar que no es lo mismo que vivir en tu propia casa. Ojalá tuviera dinero para un hotel 5 estrellas con vestidor y servicio de lavandería, pero solo podría pagar una noche. Pero muchos de esos comentarios deben ser de adolescentes que la madre le lava y plancha su ropa, mientras su única preocupación del día es subir del nivel al mago elefante o lo que sea que jueguen los adolescentes ahora. Edición, leyendo esto me hace sentir muy viejo. Buscaminas más elefante mago parece algo que diría mi padre. Actualización 3. El divorcio se alargó mucho más de lo que debería. Cuando una de las partes no quiere el divorcio necesita hacer las cosas más difíciles de lo que son. Hay personas que no entienden que todo se terminó y que es hora de soltar. Candice, mi cuñada, al principio de mi historia tenía mucho que decir sobre lo que estaba pasando, pero en cuanto se tomaron acciones legales contra ella convenientemente decidió quedarse en silencio. Hizo muy bien, porque aunque aún eso tomara algo más de tiempo, espero aplastarla en problemas legales por lo que hizo. En mi vida personal ya estoy en mi nuevo trabajo. Las responsabilidades son mayores, pero las posibilidades también, además del incremento salarial que no voy a despreciar. El cambio ha sido mejor de lo que esperaba, justo en un momento que me vino como anillo al dedo. Me sirvió enormemente para cambiar el aire. Se encuentra en otra parte de la ciudad, así que estoy un poco alejado del lugar donde vivíamos con Hassel. Eso, aunque parezca poco, sirve para verlo como un comienzo nuevo. No sé, es como si estuviera viviendo una vida diferente y mi anterior vida estuviera muy atrás en el pasado. Ahora, con respecto a los chismes de mi ex. El mismo tipo con el que me engañó emocionalmente, se presentó en su casa de la nada, en medio del divorcio. Es su casa ahora, porque era un lugar que ambos alquilábamos y yo hice que me quitaran del contrato. Resulta que él estaba bajo la impresión de que Hassel lo había estado dejando todo por él. Así que cuando finalmente decidió dar el paso, pensando que este era su gran momento para revivir la relación, ella lo rechazó. Me enteré de todo esto por amigos en común, como él apareció esperando una gran reunión romántica, solo para ser rechazado, dejándolo humillado y furioso por haber perdido su tiempo con sus falsas esperanzas. Si ni siquiera le interesaba, no entiendo por qué hizo todo esto. Tiraste un matrimonio por nada. Con los papeles firmados del divorcio, ahora solo me queda un frente, que es Candice. Me siento un general que ha librado una gran batalla en un frente, pero ahora tiene a todo su ejército completo para terminar la guerra en el otro. Incluso me veo en mi caballo galopando por las praderas, llegando a ese frente con ayuda para vencer al enemigo. Claro que el juicio no será tan épico, pero así lo veo en este momento. Se nota que me siento más feliz. Actualización 4. Cuando entré al final del juicio contra Candice, que también incluía a su amiga y a mi exesposa, aunque con diferentes responsabilidades, me sentí un poco como la descripción final que di en mi publicación anterior. No fue tan épico porque ni siquiera fue en la corte, ya que pudimos llegar a un acuerdo entre todas las partes para evitar prolongar más el proceso. Pero para mí fue una victoria, porque sacarle dinero a estas mujeres, que intentaron arruinarme con sus excusas patéticas, ha sido una buena compensación. Y luego contaré que también hay algo más respecto a esto. Para los que tienen curiosidad, mi excuñada tuvo que pagarme $18.000, mientras que su amiga pagó $21.000. Ambas con responsabilidades similares, la segunda por denunciarme por venganza y la primera por hacer lo mismo en mi trabajo actual.
Mientras que mi exesposa recibió una sanción de $12.000 por haber sido quien le pidió a Candice que lo hiciera en primer lugar. Son más de $50.000 por su tontería, mucho más de lo que esperaba cuando las demandé. Pero ahí no termina el acuerdo al que llegamos. Todas aceptaron no contactarme por ningún motivo, ya que, de hacerlo, podemos volver a juicio y podría demandar por el doble del dinero, conservando lo que ya he obtenido. Es decir, potencialmente $100.000 más. Con eso no solo podría ganar más dinero, sino que también evito cualquier tipo de contacto con ellas. Aunque, más allá del dinero, que claro que es importante, ver las caras de las tres firmando los papeles ese día fue lo que más disfruté. Candice y su amiga estaban enojadas como no te puedes imaginar, mientras que Hazel parecía más triste. Y eso es todo, no tengo nada más que contar. Solo agradecer porque han estado aquí desde mi primera publicación hasta la última.